no tener la certeza de que el comprador ya pagó. Entonces, el vendedor no embarca. Comprador no quiere pagar hasta no tener la certeza de que el vendedor embarcó. ¿Qué problema para el comercio internacional? Entonces, los bancos aquí vieron una oportunidad de negocio y crearon un medio de pago muy versátil, muy eficaz, muy seguro, llamado cartas de crédito o créditos documentarios. Este medio de pago, pues, está regulado por un folleto de la CCI, es el folleto 600 de la Cámara de Comercio Internacional de París, vigente desde el año 2008. Su nombre exacto es Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos documentarios. Sí, esto no es como los 5TERS que cada 10 años se van renovando, ¿no? No. Por ejemplo, el anterior, el folleto 500, tuvo una vigencia de más o menos unos 18 años. Y recién en el año 2008 se aprobó el folleto 600, que digamos, reemplazó al folleto 500, ¿no? Recuerden que estos folletos, así como los 5TERS y las coberturas de seguro, pues es lo que constituye lo que se denomina como lex mercatoria, es decir, las normas creadas por los propios comerciantes. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Y aquí hay 4 partes, ¿no? Bajo este medio de pago hay 4 partes. Acá las podemos identificar. Tenemos acá el banco emisor, que trabaja con el importador, al cual se le llama ordenante o aplicante. Luego tenemos al beneficiario, es nuestro proveedor. O sea, ordenante, importador, beneficiario, exportador. ¿Por qué se le llama beneficiario? Porque el pago que se va a realizar a través de carta de crédito va a ser a favor de él, a favor del exportador, ¿ya? Y cada uno de estos dos trabaja con su banco, ¿no? El ordenante importador trabaja con su banco, al cual se le llama banco emisor. Aquí está, aparece, ¿no? Banco emisor, ¿ya? Banco emisor. Arriba del importador está el banco emisor. Y al otro lado del mundo está el exportador que trabaja con su propio banco, el cual tiene la denominación de banco corresponsal. Corresponsal. Bien, ahí tenemos las 4 partes que participan en una operación de carta de crédito o crédito documentario. Recuerden que para que vendedor y comprador utilicen este medio de pago, tienen que haberlo pactado así en el contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Esto significa que la base, la matriz, lo esencial aquí en el comercio internacional es el contrato de compra-venta internacional. Ahí se establecen todas las condiciones sobre Incoterms, sobre el transporte, sobre el seguro, si es que hay seguro, sobre los medios de pago, el envase, el empaque, el plazo de vigencia, bueno, claro, el plazo para embarcar, la obligación del vendedor de embarcar, la obligación del comprador de pagar, todo se establece en el contrato. Por lo tanto, todo lo que hagamos en cuanto a cartas de crédito, pues es el resultado de lo que las partes pactaron en su contrato de CBI, compra-venta internacional. ¿Ok? Internacionalmente, este medio de pago es conocido con las siglas LC. L de letter, y la C of credit, carta de crédito. ¿Ok? Bien, entonces miren, vamos a... Este es, por ejemplo, una carta de crédito. Ya, mira, veamos acá. Acá nos quedamos, ¿no? Ahí está. El folleto 600. Acá está el importador ordenante y acá está el exportador beneficiario. Ya, creo que me acuerdo que hice la pregunta sobre cómo se forma el contrato de compra-venta, ¿no? Para abreviar, la compra-venta, ya saben ustedes, se celebra a través de una oferta que parte del vendedor, o sea, el vendedor tiene que enviar su oferta, ¿no? Comprador, acá estoy, ¿ah? Te vendo estas mercancías, te vendo 100 cajas de estas mercancías, cada una con 100 celulares, ¿ya? Y te vendo bajo tal Incoterm
bajo tal medio de pago, carta de crédito irrevocable, a la vista y confirmada. ¿Ya? Te vendo este producto bajo esta condición. Carta de crédito irrevocable a la vista y confirmada. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a explicar. Entonces el vendedor plantea celebrar la CBI, la compra-venta internacional, bajo este medio de pago. El comprador, ¿qué hace? Revisa, analiza, se toma su tiempo para ver bien si le conviene y dice, carta de crédito. Como voy a comprar mercancía por $50,000, lo cual pues es un precio, es un monto considerado importante, significativo, tengo que tomar las previsiones del caso. Tengo que utilizar un medio de pago seguro. Y como el vendedor le está planteando carta de crédito y el precio es conveniente, el comprador dice, sí, acepto, y envía su orden de compra, envía su pedido, envía su aceptación, con lo cual se configura el consenso, se configura el acuerdo, el contrato de CBI entre ambas partes ubicadas en países distintos. Bien, ya tenemos el contrato. ¿Quién inicia este medio de pago? ¿Quién lo inicia? ¿Comprador? ¿Vendedor? Pues lo inicia el comprador, ¿ya? Miren, el comprador va a su banco y le dice acá, banco emisor, ahí está, miren, banco emisor, banco, pido a usted abrir una carta de crédito o emitir una carta de crédito por $50,000 a favor de este proveedor a quien le he comprado mercancías, pero me toca pagarle. Así que pido, por favor, emitir una carta de crédito por $50,000 a favor de él a través de su banco. Banco avisador, banco notificador, banco corresponsal. Por favor, abra usted, en otras palabras, en términos simples, ¿qué significa abrir una carta de crédito a favor de un proveedor extranjero? Señor banco, páguele a este proveedor. O sea, el importador le dice a su banco, toma el dinero, te autorizo a que retires de mi cuenta $50,000, ¿ya? Y transfiérelos, abónalos a la cuenta del exportador que mantiene en este banco determinado. Lo que pasa es que cuando el vendedor cotiza, el vendedor pone, ¿no? Medio de pago, carta de crédito, irrevocable, a la vista y confirmada. El propio vendedor pone confirmada, o sea, pagada, va a ser pagada por ejemplo, BBVA. Suponiendo que el exportador es peruano y el BBVA va a actuar como corresponsal y como hay una relación cliente-banco aquí, el exportador ha decidido trabajar con el BBVA, ¿ya? Que es el banco donde tiene su cuenta, tiene su sectorista y todo eso. Le genera confianza. Entonces, el vendedor, cuando le cotiza al comprador, vamos a trabajar con carta de crédito irrevocable, a la vista, confirmada por $50,000. ¿Por cuenta de qué banco? Del banco BBVA. O sea, ¿quién designa al banco corresponsal? Es el propio exportador, ¿ya? El propio exportador. En otras palabras, comprador le dice al banco, pague usted $50,000 a este vendedor, a través de este banco, siempre y cuando, ahí están las condiciones, siempre y cuando este vendedor cumpla dos condiciones. Primera, que el vendedor embarque las mercancías en la fecha pactada, según el contrato de CBI, primera obligación o primera condición. Segunda condición, el embarque que va a realizar el exportador genera un BL, un Bill of Lading. ¿Qué es el Bill of Lading? Es el documento que emite la naviera. Cuando le entregamos el contenedor a la naviera le entrega el Bill of Lading, el conocimiento de embarque que acredita que la naviera ha recibido un contenedor para su transporte hacia un determinado destino. Ese documento es muy importante porque es el documento que acredita el contrato de transporte,
marítimo internacional celebrado, depende del Incoterm, entre la empresa exportadora y la naviera, si es que el Incoterm se ha pactado en CFR, en CIF, en DAP, TPU, cualquiera de esos Incoterm, o inclusive DDP, ¿ok? Entonces, el vendedor al embarcar ya tiene el BL. El vendedor emite la invoice, emite la factura comercial, emite el packing list, aunque ya lo emitió, ya en su momento ya lo emitió para embarcar, pues, ¿no? Para hacer la exportación, ya hizo ya el BL, no, ya el BL todavía no, ya hizo la invoice, ya hizo el packing list. ¿Para qué sirve el packing list? El packing list es un documento que sirve, que digamos que es una suerte de inventario. En ese contenedor hay 10 paletas y la paleta 1 contiene tal, la paleta 2 contiene tal y así sucesivamente. Todo eso está plasmado en el packing list, que es redactado, emitido por el propio exportador. ¿Ok? Es un documento que aduaneramente ayuda mucho para la rapidez, para la facilidad del despacho aduanero de exportación y también de importación allá en destino. Entonces, el banco emisor recibe instrucciones, ¿ya? Recibe instrucciones del importador. Señor, debite de mi cuenta 50.000 y transfiéralo al exportador. Pero, a través de este banco. Pero, entréguele, sujeto a estas dos condiciones, que embarque y segundo, que entregue documentos. Estos son los documentos. El importador le dice, estos son los documentos que ustedes, bancos, deben exigirle a ese proveedor. Invoice, packing list, PL, si es que es una venta en CIF, póliza de seguro. Luego, como vamos a exportar a un país con el cual tenemos TLC, certificado de origen, certificado orgánico del producto, certificado de buenas prácticas, HACCP, comercio justo, Global Gap, etcétera, etcétera. Entonces, el banco emisor dice, ok, perfecto, lo hacemos. El banco emisor emite, se dice, emite la carta de crédito, que en términos simples no es otra cosa que transmitir instrucciones impartidas por el ordenante a favor al corresponsal. O sea, el emisor le dice al corresponsal, ha sido abierta una carta de crédito por $50.000 por orden y cuenta de este importador. ¿Ya? El beneficiario es tal empresa en tu país. Y aquí te transcribo todas las condiciones. Miren, esto de acá. El banco emisor le emite este documento al banco corresponsal. Y ahí le dan las pautas, le dan las instrucciones que a su vez el importador le ha impartido al banco emisor. Entonces el banco corresponsal recibe el encargo. Ah, ya, perfecto, yo me encargo, no se preocupe. Entonces el banco corresponsal avisa al vendedor, ha sido abierta una carta de crédito o ha sido abierto un crédito documentario a tu favor por $50.000. Yo, tu banco, con el cual tú trabajas, en forma irrevocable, a la vista y confirmada, yo banco, te voy a pagar. Yo te pago, yo te aseguro el pago, pero todo esto está sujeto a que cumplas dos condiciones nada más. ¿Cuáles? Embarca las mercancías dentro del plazo de vigencia de la carta de crédito. ¿Ok? Profesor, ¿y dónde está el plazo de vigencia de la carta de crédito? Eso se ha plasmado en la compra-venta internacional. Ya les dije que la compra-venta internacional es la matriz de donde sale toda la información que se va a plasmar aquí en la carta de crédito. Entonces, el vendedor pues ya fue notificado de los documentos y del embarque. Entonces, él prepara el embarque, produce, termina de producir, envasar, embalar, coordina con la naviera, coordina con la aseguradora, agente de aduana, prepárate, ya voy a embarcar. Y embarca, presenta la DAN, bueno, en la DAN
exportación no hay canal verde, hay naranja y rojo. Bueno, naranja, pues en realidad es embarca nomás, embarca, porque aquí no te revisan nada. Naranja es revisión de documentos, pero aquí no te revisan documentos porque todavía ni hay, solamente por ahí está la factura, el packing list. Te revisan, te toca rojo, te revisan, todo bien, listo, procede a embarcar, levante, váyase. Y ahí está la nave esperando, pum, cargas, cargas. Listo, te entregan tu BL al día siguiente, a los 2 días tu BL, ya tienes la factura, invoice, packing list, vas con tu checklist, vas viendo ahí qué documento te falta, qué documento te pide el importador. Esos documentos los tienes que conseguir. Esos documentos tienes que conseguirlo de modo tal que en fondo y forma coincidan, concuerden con las instrucciones que ha impartido el importador. Ahorita les voy a mostrar un formato de solicitud de carta de crédito. Entonces, el exportador dice, pucha, ya me faltan 10 días, ya embarqué. Entonces, prepara los documentos, prepara bien todo y ya está, los presenta al banco corresponsal. Entonces, ¿qué hace el banco corresponsal? Verifica que los documentos hayan sido entregados en fondo y forma, de modo tal que su contenido coincida con las instrucciones impartidas por el importador. Por ejemplo, el importador en la solicitud de carta de crédito ha puesto, solicitar un BL que indique clean on board. It means limpio. Clean, it means limpio on board, a bordo. O sea, que indique la condición clean on board, freight prepaid, flete prepagado, ya cancelado, y que, bueno, que tenga esos datos, todos esos datos. Y la factura en precio CIF tiene que estar desglosado, valor FOB, flete y seguro. ¿Se dan cuenta? El vendedor está dando instrucciones. Los documentos tienen que tener esta información. Ya, perfecto. Pero todo eso se le ha informado al vendedor. Y el vendedor, pues, ha dado instrucción a la naviera para que el BL sea clean on board freight prepaid, o sea, flete ya pagado. Recibe el BL, el vendedor emite la invoice y resulta que pone precio CIF, $50,800. No desglosa, no divide, FOB tanto, flete tanto, seguro tanto. Simplemente pone CIF, 50,000 y tantos dólares. Reúne el certificado de origen, póliza de seguro, todos los documentos los reúne y los presenta al banco. Y el banco revisa y encuentra una discrepancia. Oiga, la factura no coincide con la instrucción del importador. Rechazo estos documentos, discrepancia, no le puedo pagar. Entonces, los documentos tienen que ser entregados limpios, sin discrepancias. Solo cuando el vendedor entrega los documentos limpios, sin discrepancias, el banco corresponsal, luego de verificarlos de acuerdo a las instrucciones señaladas o a las disposiciones señaladas en el folleto 600, el banco procede a pagar. Le abona los $50,000. Listo. Ya para el vendedor terminó todo este tema, porque él ya embarcó la mercancía, ya transfirió los riesgos. Y ahora la mercancía está navegando con destino al país del comprador. El banco tiene los documentos, todo el juego, el full set de documentos los tiene el banco. ¿Qué es lo que hace? Por courier los envía al emisor. ¿Ya? Emisor, misión cumplida, ya está. Acá están los documentos, tal como me lo indicaste. Ya, perfecto, listo, gracias. Ahí el vendedor te va a pagar tu comisión. Ya, chévere. Entonces, el banco emisor, ¿qué hace? El banco emisor notifica al comprador. Comprador, ya está. Acá están los documentos. Así que, ¿qué hace normalmente el banco emisor? Endosa el BL a favor del importador. El importador ahora es dueño de su mercancía y como tal, pues entrega los documentos al agente de aduana para que éste proceda a
elaborar la DAN, ¿ya? Se supone que la mercancía ya llegó o está llegando a destino y con los documentos presentados se elabora la DAN y la agencia de aduana lo presenta a la aduana, canal de control, verde, naranja, rojo, porque ahí sí hay los tres canales de control, y finalmente, listo, paga los tributos de importación, desaduanas y te llevas, importador, tu mercancía a tu almacén. ¿Qué hemos logrado a través de este medio de pago? Que el vendedor embarque y cobre, que el comprador pues pague y reciba los documentos con los cuales va a proceder a desaduanar la mercancía. Ambas partes felices y contentas. Vamos con sus preguntas, por favor. Preguntas. Les escucho, jóvenes. Preguntas. A ver, Miguel Mesa, adelante. Solo una consulta, ¿qué diferencia entre una carta de garantía y una carta de crédito? Carta de garantía. Bueno, pero depende, pues, carta de garantía de quién, de un vendedor, de No, modo tal que del importador, o sea, el ¿ah? mismo del importador, del Carta de comprador, garantía del comprador. del comprador, Exacto. del comprador. A ver, el comprador. A ver, pero, a ver, Miguel, eh, el comprador que emita una carta de garantía dentro de la carta de crédito o como medio de pago. ¿A qué No, se como refiere? medio de pago, como medio de pago. Ya, Como medio de pago. sí, le Bueno, consulto esto porque, bueno, alguna vez cuando he ido al banco me hablaron sobre ese tema y no lo tuve claro, por eso le carta de consulto. garantía. Bueno, a ver, miren, a ver, lo que pasa es lo siguiente. El importador, como he explicado, el importador se va a su banco y dice, quiero una carta de crédito por 50,000 a favor de mi proveedor. Y el banco le va a decir, usted quiere que nosotros paguemos $50,000 a su proveedor. Sí, 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 eso quiero. Pero y usted, señor, no es nuestro cliente. Es la primera vez que estamos tratando. Y usted quiere que nosotros paguemos y después usted nos reembolse. Señor, no lo conozco. No podemos darle una línea de crédito por carta, para carta de crédito. No, 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 no. En todo caso, denos una carta de garantía. Denos un compromiso, un documento por el cual usted se comprometa a reembolsarnos el dinero que nosotros vamos a transferir al exterior para pagarle a su proveedor. Supongo que es eso, Miguel, supongo que es eso. Pero debo decirle también lo siguiente. A ver, si es que, por ejemplo, Iraoka, Importaciones Iraoka, que es una super empresa importadora, va al banco BCP, que es el banco con el cual trabaja, ya que el banco sin ver nada, le aprueba la carta de crédito, porque sabe, pues, que Importaciones Iraoka, pues, es una empresa confiable, fiable, y va a pagar el financiamiento de la carta de crédito que está solicitando. Pero si llega, pues, una empresa nueva, ¿no? Una empresa nueva que no tiene relaciones financieras importantes con el banco le va a pedir, garantízame, garantízame, tráeme tu casa, tráeme tu carro, tus dos camionetas por el valor de la carta de crédito que estás solicitando. Supongo que es eso, ¿ok? Bien, ¿quiénes más, por favor? Preguntas. Señorita Mari Saavedra, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué imagen ha puesto ahí? ¿Está bailando alguien aquí? A ver, señorita Liz Díaz. Adelante, Liz Díaz. Profesor, disculpe, ¿y la carta de fianza es lo mismo que esta carta que usted menciona? No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. La carta fianza es una garantía, ¿no? Es una garantía que un banco emite avalando a una empresa respecto a otra. Por ejemplo, ¿no? En aduanas, aquí los aduaneros, pues sabrán, conocen que, por ejemplo, si yo traigo una mercancía del exterior, ¿ya? Traigo una máquina del exterior, señorita Díaz, traigo una máquina del exterior, alquilada.
por un año, ¿ya? Alquilada por un año. Yo no la voy a nacionalizar, o sea, no la voy a someter al régimen de importación para el consumo, pagando tributos, no, porque es una máquina alquilada que ingresa y después va a salir. Entonces haría mal en nacionalizar. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se va a acoger al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Aduana, estoy trayendo esta máquina y la voy a someter a este régimen. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Va a permanecer aquí en mi fábrica por 12 meses, ¿ya? ¿Ya? Así que, por favor, permíteme el ingreso de la máquina, sí, y después te la saco. La aduana, ¿qué te dice? No, señor. No, 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 no. ¿Qué seguridad tengo yo de que usted se lleve la máquina sin pagar tributos, confiando en su buena fe, y después la máquina nunca sale? Y usted no viene a regularizar el pago de los tributos. No, señor. No, no, no. Tráigame una fianza bancaria. Tráigame una carta fianza emitida por el banco, ¿ya? Por un monto equivalente a los tributos de importación que quedarían suspendidos bajo este régimen. En este régimen, señorita, no se paga tributos, se afianza. El monto de los tributos se afianza. ¿Qué hace la gente de aduana? A ver, valor FOB, flete, seguro, CIF, tienes que pagar $20,000 de tributos de importación. Pero como te estás acogiendo a la admisión temporal, señorita, pues no pagues tributos. Anda al banco y tramite una fianza bancaria. Tramita una fianza bancaria por $20,000. Entonces, la empresa va al banco y le dice, banco, dame una fianza bancaria por $20,000. El banco le va a decir, oiga, ¿usted quiere que yo le avale a usted ante la aduana por la regularización de este régimen aduanero? No, señor. Salvo que usted sea, pues, Iraoka, salvo que usted sea, no sé, una empresa reconocida, pues, pero usted nuevo, ¿qué le voy a dar yo? Una carta fianza. ¿Qué tal si usted incumple el régimen? Yo tendría que pagarle a la aduana. No, 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 no. Señorita Liz Díaz, yo le doy su fianza bancaria por $20,000, pero tráigame usted los 20,000, tráigame los 20,000. Acá me los trae. Y con esa seguridad yo le doy su fianza a usted. Y esa fianza, señorita, por la cual yo le avalo a usted ante la aduana, usted se la lleva a la aduana y le dice, aduana, mira, por favor, permíteme llevar la mercancía a mi almacén, a la máquina de mi almacén para fabricar productos. No voy a pagar tributos porque este régimen no exige el pago de tributos, pero acá está. El banco está afianzándome. El banco me está garantizando ante ti, aduana, por $20,000. Si es que yo no regularizo la admisión temporal, o sea, si es que la máquina no sale del país antes de los 12 meses o, no regularizo la admisión temporal, el banco le va a cobrar a la aduana. Perdón, la aduana le va a cobrar al banco. Banco, tu afianzado, tu avalado, la empresa tal no ha regularizado el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Hay una deuda pendiente, así que solicito la ejecución de la fianza. ¿Y qué hace el banco? El banco le paga a la aduana, le paga. O sea, esto no es carta fianza. Carta fianza es un documento de garantía por el cual un banco avala a una empresa respecto a otra, respecto a una entidad, en este caso, por ejemplo, la aduana. Esto no tiene nada que ver, esto no es una carta garantía, no es una fianza bancaria, esto es el medio de pago carta de crédito. ¿Ya? Bien, Renzo, Gracias. adelante. Renzo, levantó la manito, Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo está? Una consulta, efectivamente en este proceso que implica la carta de crédito, quería un poco que me comente el papel que juega en realidad el conocimiento de embarque, debido a que el banco también toma en cuenta este documento y justamente lo comentó en el caso de que este documento, inclusive en físico, se traslada por courier hasta el banco corresponsal
para que posteriormente también se tenga este insumo para, en la medida del caso, se genere el retiro de la mercancía en destino, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante juega este desempeño en la carta de crédito, principalmente, ¿no? El conocimiento de embarque con las acciones que pueda tener el banco, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Ok, miren, Renzo, en el transporte marítimo, uno de los documentos más importantes es el Bill of Lading, el conocimiento de embarque, emitido por la naviera. Este documento es la prueba del contrato de transporte marítimo internacional que celebra una de las dos partes, exportador o importador, dependerá de quién tenga que contratar y pagar el flete, y la naviera, ¿ya? La naviera. El BL, desde el punto de vista, digamos, jurídico, el BL es eso, es la prueba del contrato. En segundo lugar, el BL es un título valor. Valor es un título valor. ¿Qué significa un título valor? Es un documento negociable, transferible mediante endoso. Quien aparece en un BL como consignatario es el titular, dueño de la carga. Entonces, los bancos acá son bien moscas, son los bancos. Miren, a ver, vamos a mostrarles la solicitud de carta de crédito. Ya, ahí están viendo, ¿no? Están viendo la solicitud de carta de crédito. ¿Están viendo, no? ¿Sí? ¿Se ve la Sí, sí se ve, solicitud? profesor. Profesor, Sí, Sí, se Se ve. ve. en Miren, crédito, miren, ¿no? miren, a ver, estamos acá. Estamos acá. El importador va a su banco y le dice, quiero una carta de crédito, y presenta su solicitud de apertura de crédito. En uno, ahí está, solicitud de apertura. Entonces el banco le dice, quiere una carta de crédito. Ya, tranquilo, señor, tome, llene este formato. Ya, llene este formato. Los bancos tienen sus formatitos todos casi igual. Por ahí se diferencia de algún cuadrito más, algún cuadrito menos. Entonces, mire, acá, ¿quién llena esto? El importador. Poner sus datos, la fecha, todo. Si vas a emitir una carta de crédito irrevocable, ya viene irrevocable, ya, así ya viene. Ya no hay revocables, ya no hay, ya les explico por qué. Lo más seguro es que la carta de crédito sea confirmada. Acá tienes que poner la X. Transferible se utiliza cuando el exportador no es el productor, sino que el productor real de la mercancía es la Asociación de Productores de Café de Pichanaki. Y yo soy el exportador. Entonces, la carta de crédito va a ser emitida a mi nombre, exportador. Pero como yo no tengo ni un gramo de café y quien tiene el café es la asociación de productores, solo que ellos desconfían de mí. Yo les he dicho, dame el café y yo después te pago. Después te pago, nada que ver, tú no pagas. No, garantízame. Entonces, en esos casos se utiliza la carta de crédito transferible. Ahorita les explico el detalle. Yo recibo la carta de crédito por $100,000 y le digo a mi banco de mi país, de mi localidad, le digo, banco, transfiere de estos 100,000, emite una nueva carta de crédito local, digamos, por $90,000 a favor de la Asociación de Productores de Café. Entonces, cuando el banco, según mi instrucción, y gracias a que la carta de crédito es transferible, cuando el banco pues emite la nueva carta de crédito, el banco se está comprometiendo ante la asociación de Pichanaki de pagarles los 90,000, siempre y cuando la asociación me entregue el café a mí en un almacén, etcétera, allí. Entonces, ya con eso, la asociación de productores ya está más segura, más confiada y, aceptan la carta de crédito. Listo, me entregan el café a mí. Yo le digo al banco, todo ok, todo conforme. ¿Qué hace el banco? Le paga los 90,000 a la Asociación de Productores de Café. Entonces yo tengo el café. Ahora procedo a embarcar. Tengo el BL, tengo los documentos que el importador necesita, los presenta al banco, banco dice conforme. ¿Y cuánto me dan a mí? $100,000. No, me dan 10,000. 10,000. Que es pues
mis honorarios correspondientes al trabajo que he realizado, ¿no? Es pues mi ganancia, pues, ¿no? Ya quedé con el cliente a 100.000, pero he quedado con los productores a 90.000. Ya se le pagó 90.000, los 10.000 son para mí, ¿ya? En esos casos se utiliza la carta de crédito transferible. A favor del beneficiario, pone los datos del proveedor, domiciliado en tal ciudad. ¿Por orden y cuenta de quién? Pone los datos del ordenante, domiciliado en tal, número de cuenta corriente, persona, hasta por, acá ponemos moneda USA, importe en número 50.000, importe en letras 50.000, tolerancia, depende de si sube o baja el precio, válido hasta, esto es importante, porque este es el plazo de vigencia de la carta de crédito. A ver, miren. A ver, se conocen en una feria, ¿ya? Vendedor y comprador se conocen en una feria. Y ahí negocian. Oye, ya, pues hagamos negocio. Ya, chévere, chévere, ya. Mira, tú, ya, yo estoy de acuerdo con el precio, todo. Carta de crédito, perfecto, ya, estoy de acuerdo. El vendedor, el importador peruano le dice, ok, dime, ¿por qué plazo de vigencia te abro la carta de crédito? Mira, yo tengo ya el producto, tengo la materia prima, tengo que procesar, bueno, tengo que primero cosechar. La cosecha empieza en un mes y medio. En mes y medio empieza la cosecha, ¿ya? Y de ahí 15 días más para procesar. Y ya, ya embarco. Allá, pero no vaya a haber un retraso. Mira, te voy a abrir la carta de crédito por 3 meses, ¿ya? Por 3 meses. Para que dentro de ese plazo de 3 meses, exportador, procedas a embarcar las mercancías y procedas a entregar los documentos al banco. ¿Te parece? Ya, excelente, excelente. Entonces, las partes están acordando que el plazo de vigencia de la LC va a ser de 90 días o de 3 meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora, eso es 3 meses, ¿no? Ahora, de repente se encuentran los dos, ¿ya? Y dicen, oye, ya, chévere, trato, ya, excelente, ya. ¿Por cuánto tiempo te abro la carta de crédito? Yo ya tengo el producto, hermano. Ya está para embarcar nomás. Ya, chévere. Entonces, por un mes. Excelente, por un mes. Ya. Entonces, el importador va a poner acá, válido hasta, a ver, banco, más o menos, ¿cuándo vas a emitir la carta de crédito? A ver, estamos 18 de junio. Ya, seguramente el lunes es 24, ¿no? No, 19, 18, 19, 20, 23. El 23, ya, 23. Él necesita un mes, ¿ok? Entonces válido hasta, voy a poner acá, 30 días de fecha de emisión. O de repente, si tengo una fecha exacta, 23 de junio, se emite la carta de crédito, 23 de julio. Acá pongo 23 de julio del 2025, o puedo poner a 30 días o a 90 días. O sea, el plazo de vigencia de la carta de crédito depende de la disponibilidad del producto. Si el producto necesita un plazo de tiempo para ser procesado, envasado, embalado, te doy 90 días, te doy 120 días. Pero si ya lo tienes, te doy 30 días. Ok. De ahí, ya, acá viene, miren, disponible como sigue. Miren, acá el importador tiene varias opciones, ¿ya? Entonces, depende, pues, de lo que hayan acordado vendedor y comprador. Depende. Para el vendedor, lo más seguro es pago a la vista. ¿Quién usa molestarme, carambas? Ya voy, ya. Perdón, un ratito. Ya, okay. A la vista, si han quedado pago a la vista, el comprador, que es el que llena su documento, pone acá, pago a la vista. Pero si han acordado pago diferido sin letra de cambio, ponen acá. De repente han acordado, mira, vamos a trabajar con una carta de crédito de aceptación, ¿te parece? De aceptación, ¿cómo es eso? Tranquilo, mira, yo embarco, yo consigo documentos, factura, BL, póliza, emito una letra de cambio, yo exportador soy girador, el banco va a ser el girado, el librado le llama, ¿no? O sea, el banco es el que va a aceptar la letra de cambio. El banco no me va a pagar contra documentos, no me va a pagar a la vista como es la primera, no, me va a pagar al vencimiento de la letra de cambio. A 60 días, por ejemplo, a 60 días, ¿ya? Ahora, si quiero, espero los 60 días, pero si tengo necesidad de platita, billete, vendo la letra.
Al mismo banco le entrego la letra con descuento. Ya no me va a pagar 60.000, me va a pagar 59.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hayamos acordado en la compra-venta, aquí se pone. Lo ideal para el vendedor es pago a la vista. Lo ideal para el comprador es retrasar el pago. Por eso es que a veces le conviene al importador por aceptación de letra, de modo tal que le van a pagar al vendedor a un vencimiento determinado. ¿Ok? Entonces acá se ponen los montos y todo. Embarques parciales, tú tienes que poner acá, permitidos, no permitidos. Bueno, lo ideal es que no haya embarques parciales, salvo pues que te envíen en dos envíos, 3 envíos, en cuyo caso vas a poner permitidos, ¿no? Todo depende de lo que hayas acordado con el proveedor, ¿no? Transbordo, no es recomendable el transbordo porque bajan el contenedor, se mueve, se cae. Lo ideal es que no sean prohibidos, pero carambas, traer una carga de Australia, por ejemplo, pues necesariamente tiene que haber transbordo, ¿no? De Europa, por ahí hay un transbordo en Canal de Panamá. Depende, pues, no, directo. Ah, ya, entonces prohibido, ya. Busca una nave que vaya directo, bien difícil, pues, ¿no? Permitido, normalmente pones ahí permitidos. Embarque por vía, pones la vía correspondiente. Lugar de carga, pones ahí el lugar que es ciudad o el puerto. Lugar de destino, pones Puerto Callao si estamos importando. Fecha límite de embarque, esto también es importante. Es importante. Mira, por ejemplo, ya te expliqué que el proveedor tiene, a ver, 90 días, 85 días ya, u 80 días, ¿para qué? Para terminar de producir, envasar, embalar y embarcar. Y luego reunir documentos y presentarlos al banco, ¿ok? El importador tiene ese plazo. Pero yo, importador, digo, pucha, no vaya a ser que este señor me embarque las mercancías faltando 3 días, 5 días para que vence el plazo. Y yo necesito la mercancía en tal fecha, mucho antes. No. Yo le voy a condicionar la fecha de embarque. Mire, señor, el plazo va a ser 90 días, pero usted tiene que embarcar dentro de los primeros 60 días desde que el banco emite la carta de crédito. Emitir la carta de crédito es cuando el banco emisor recibe este formatito de acá. ¿Dónde está? Es cuando el banco emisor recibe este formato y lo envía vía SWIFT, lo envía al corresponsal. Desde esa fecha que se envían las instrucciones vía SWIFT es la fecha de emisión de la carta de crédito. Entonces, yo, importador, yo puedo poner en la solicitud, ¿sabes qué? El plazo de vigencia, como te he puesto acá, es de 90 días, ¿ah? Ya sabes, para embarcar y para presentar documentos. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que máximo el día 60 de la carta de crédito embarques, hayas embarcado. ¿Ya? Ojo, tienes que cumplir esto, porque si no cumples, no te pago. No te pago. Ya, te voy a dejar en el aire, tú ya produciste todo, pero si no lograste embarcar, ya fuiste. Así que ten cuidado con el plazo de vigencia de la carta de crédito. Pero ¿por qué me está poniendo 60 días, señor? Es que, señor, 60 días máximo usted embarca. La carga está llegando 20 días aquí al Callao. Ya pues, yo ya quedé con mis clientes que en el día más o menos tal, ya está llegando la carga. Así que todo está milimétricamente coordinado. Así, plazo máximo para embarcar y presentar documentos y plazo máximo para embarcar 60 días. Listo. Ya, entonces acá describe la mercancía. Pone la subpartida arancelaria, productos tal, etcétera, etcétera. Describe la mercancía. Opcional por acá pones el número de factura pro forma o la PO, la Purchase Order. Pone la subpartida arancelaria del producto. Pones el Incoterm. El Incoterm, mira, acá están los marítimos y acá están los de otros transportes y acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno. Miren, documentos necesarios. En esta parte, el importador, mira, ahí están viendo ustedes, se muestran los documentos, los nombres de los documentos. ¿Qué tiene que hacer el importador? Marcar aquellos documentos que necesita él para nacionalizar la carga cuando llegue a destino.
Renzo, ahorita vamos a llegar al BL. No creas que estoy evadiendo tu pregunta. Ahorita llegamos. Ya, miren. Entonces, lo que pasa es que el importador, bien asesorado por su agente de aduana, ya sabe qué documentos son los que necesita para nacionalizar la carga que está importando. Él ya sabe. Entonces se encuentra aquí, en este espacio. Y pongo acá, a ver, dice, yo importador necesito factura. Pues claro, necesito factura que acredita la venta, el precio. Entonces sí, pongo acá un original y pongo acá pues 2 copias de repente, ¿no? No sé, ya, listo. Con eso le estoy diciendo al banco emisor, dile al otro banco, por favor, que le pague, pero siempre y cuando ese vendedor entregue una invoice, una factura comercial original y 2 copias. Ah, ya, perfecto, ya, ok. ¿Qué más? Mira, Renzo, mira cómo viene ya impreso ya, dice, conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading, hasta ahí chévere. Pero dice, consignado a la orden del Banco BBU Perú. Los bancos nunca pierden, se aseguran, mira. Entonces, el importador cuando ha ido al banco, ya son las 9, no, 45 minutos todavía, ya. El importador va, oye, por favor, me avisa, señorita Milagros, usted está ahí, no le he visto, ¿ah? Me avisa para pasar lista, por favor. Aquí, profe, buenas noches. Ok, me avisa para pasar lista, por favor, me hace recordar. Entonces, mire, cuando el importador va al banco, el banco le dice, ya, ok, ya, perdón, ya está bien, deme los 50,000. No, somos Iraoka, por favor, ustedes financien la carta de crédito. Ya, ok, perfecto, está bien. Pero el banco Mosca, ya tiene el formato impreso donde ha puesto, mira, consignado a la orden del banco BBVA. ¿Qué significa esto? Que el exportador, cuando proceda a embarcar, el exportador le da la instrucción a la naviera. Naviera, por favor, el BL, que es el título valor, que es el documento que acredita la propiedad de la mercancía, de modo tal que quien aparece como consigní, o sea, como consignatario de ese BL, es el propietario, ¿ya? Es el propietario. Entonces, el banco, el exportador, siguiendo la instrucción del banco que ha dicho que el BL tiene que estar consignado a la orden del BBVA. O sea, el BBVA tiene que aparecer como consignatario, dueño de la carga. Entonces, la naviera le dice, ok, perfecto. Entonces, cuando la naviera emite el BL, va a aparecer arriba, shipper. ¿Quién es el shipper? El exportador. Debajo, consigní, Banco BBVA, San Isidro, Lima, Perú. Y abajo hay otro espacio, Notify Party. ¿Quién aparece ahí? Los datos de quién aparecen, del importador. O sea, ya que no tengo ahorita la mano, es que yo estoy con una máquina de acá de la universidad, entonces no tengo ahorita para mostrarles el BL, ¿ya? Pero bueno, entonces la naviera va a emitir el BL con esos datos, con lo cual todo este embarque le pertenece al banco. ¿Y por qué el banco pone esa condición? ¿Por qué? Porque, a ver, te he dado el dinero, yo banco te he dado el dinero, estoy poniendo mi plata, yo banco, financiándote la operación, importador. Tengo que tomar mis previsiones, tengo que tomar las garantías necesarias. Esa carga esté a mi nombre. ¿Ya? Y cuando yo banco, ya tenga los documentos, como el BL es un título valor, ¿qué va a hacer el banco? Va a tomar el BL y en el reverso va a poner endosado en transferencia a favor de la empresa importadora. Y ahí recién el importador se hace dueño de la carga y procede a desaduanar las mercancías. Entonces, ¿me entienden? Entonces, los bancos son moscas, pues, ¿no? Dice consignado a la orden, o sea, la carga está a nombre del banco. El banco es el titular, dueño de la carga. Y mercadería a bordo, o sea, on board. Otro formato dice acá, clean on board, ya, clean on board. Acá no han puesto clean.
Clean, ¿qué significa? Que el embarque, o sea, ¿qué significa la palabra clean en un BL? Significa que el embarque se ha realizado clean, limpio, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y on board, ¿qué significa? Que la carga ya está en la nave, ya está puesta a bordo de la nave. Eso le da seguridad al importador. Sabe que su carga se embarcó bien y sabe que ya está la carga a bordo de la nave y ya va a zarpar. Entonces, ya por eso viene el formato así. Ya, entonces notificará, o sea, consignado al banco, notificará a quién? A la orden del importador, indicando flete. A ver, suponiendo jóvenes, que la compra-venta se ha pactado en CIF, la compra-venta internacional se ha pactado en CIF. El importador, ¿cuál de estos dos recuadritos va a marcar? ¿Flete pagado o flete pagadero en destino? Pagado, porque es costo seguro y flete. Tiene que marcar pagado porque en CFR, bueno, en CFR y en CIF, quien paga el flete por adelantado es el vendedor. Por lo tanto, el importador, cuando llene este formato, va a decir, a ver, ¿qué Incoterm es CIF? En CIF el vendedor paga el flete, él lo tiene que pagar. Ok, flete pagado. En cambio, si la compra-venta se hubiera pactado en FOB, pues en FOB, el vendedor embarca, él no paga el flete, lo pago yo en destino. Ah, ya. Entonces, en ese caso, se marca pagadero en destino. ¿Se dan cuenta? Muy bien. De ahí dice, bueno, si es diaria, utilizas este formatito, ¿ya? Si es lista de empaque, packing list, ya les dije, emitido por el exportador, indicando pesos, por peso bruto, peso neto, con la label, con la etiqueta en cada bulto, en cada palet. Un original y tantas copias. En el BL se utiliza 3 originales y tantas copias. Otros documentos, por ejemplo, puede ser un certificado de origen. Ponemos acá, certificado de origen, si el exportador está en México, certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio de México o de Ciudad de México. Ya, ponemos ahí, criterio de origen íntegramente producido, por ejemplo, ¿no? Luego acá, certificado orgánico emitido por la empresa tal, certificado de calidad emitido por tal empresa, pongo ahí todos esos datos, ¿ya? O sea, acá el importador tiene que poner aquellos documentos que él necesita para poder desaduanar, para poder convencer, persuadir a la aduana que esa carga es de él. La póliza, escuchen, la póliza o certificado de seguro por el 110% del valor CIF o SIP. Ya. Espérense un ratito. Cubriendo todo riesgo. Esto lo vamos a ver mañana. Bueno, no sé si mañana habrá clases o no, pero bueno. Yo he llamado hoy día, profesor, todavía mañana le confirmamos, estamos viendo ese tema. Lo que pasa es que hay tantas clases, bueno, no sé qué tantas clases se dan, pero ahorita comentamos. Endosada a favor del banco BBVA. Miren. O sea, a ver, suponiendo que sea CIF, ¿ya? Que el Incoterm sea CIF. Si es CIF, el vendedor tiene que ir a una aseguradora y contratar la póliza de seguro, ¿ya? Eso lo vamos a ver mañana, si es que hay clase mañana. Mañana vemos seguros. Entonces, el vendedor va a la compañía de seguros y dice, quiero una póliza de seguro a favor de mi cliente comprador. Él va a ser el beneficiario. Quiero la mercancía por el 110%. O sea, ¿cuál es la suma asegurada? La aseguradora va a preguntar, ¿cuál es la suma asegurada, señor? Bueno, la suma asegurada es $50,000, pero quiero con un sobreseguro de 10%. O sea, que cubra el 110% del valor de la mercancía. Ah, ya, ¿usted quiere un sobreseguro? Sí, señorita. Ok, seguro con el 110% del valor de la mercancía asegurada. Ya, perfecto. Ok. Y endosada, por favor, endosada a favor del banco BBVA. Ah, ya. Endosada a favor del banco BBVA. Ya, eso significa que el beneficiario va a ser el importador, ¿ya? El importador. Pero en la póliza va a ponerse un sellito, endosada a favor del BBVA.
¿Por qué el BBVA quiere que la póliza de seguro esté a su nombre como beneficiario? ¿Por qué? Porque si algo le pasa a esa mercancía durante la travesía, pues, ¿cómo él va a cobrar el crédito que le ha otorgado, el financiamiento que le ha otorgado el importador? ¿Cómo lo cobraría? Con el cobro de la indemnización, ya que el banco sería el beneficiario en virtud a que la póliza de seguro ha sido endosada a su nombre. ¿Me entienden? Entonces, el banco no pierde. El banco toma todas sus precauciones de modo tal que si algo le pasa a la mercancía durante el transporte, yo, banco, voy a cobrar la indemnización y con lo cual me estoy cobrando el crédito que le otorgué al importador, a mi cliente. ¿Ya? Ok. Ahora dice, contratada por, a ver, ¿qué pongo? Hemos pactado CIF. Hemos pactado CIF. Esto lo llena el importador. Contratada por, ¿qué pongo? ¿El beneficiario o nosotros en la compañía Interseguro, Pacífico Seguros S.A.? ¿Cuál de los dos pongo habiéndose pactado la compra-venta en CIF? El beneficiario, Pepe, ¿Perdón? beneficiario. Contratada por el beneficiario. Recuerden que en CIF el vendedor contrata el seguro. Entonces acá dice, con la póliza contratada por quién? Por el beneficiario, pues no por el beneficiario. Pero si yo estoy importando en FOB y yo por mi cuenta decido en el Perú contratar un seguro, pues aquí voy a poner contratado por nosotros, importadores, en la compañía Interseguro, Pacífico, etcétera. Ahora, si es que yo importo en FOB, pero yo he dicho, "No, ¿para qué seguro? No pasa nada, nunca pasa nada, no hay siniestralidad acá. Entonces, no quiero seguro, pum, lo pongo en blanco. Profe, pero una consulta. Siempre he visto esto cuando trabajan los bancos. Por ejemplo, he visto los BLs que están a nombre del banco ya, y que también vienen a nombre del importador, ambos beneficiarios, pero me he dado cuenta que esos tienen que, desde origen salen con seguro, no pueden salir sin el seguro, porque el banco no te acepta. En Eh, carta de crédito, Yo vi sí, uno del Scotiabank, por ejemplo, el Scotiabank, yo le pedí, el cliente no me había mandado un seguro y le digo, ¿y el seguro? Porque como está a nombre de, ¿cómo se llama? Del Scotiabank, la DAN sale a nombre de, se numera a nombre del Scotiabank, ¿no? Y el banco paga la DAN. Entonces, el banco paga la dama. bueno, había, ¿cómo se llama? Lo que pasa que a veces vienen endosados, mejor dicho, vienen endosados a nombre del banco, vienen, un Ya. UBEX, pero no señalan al importador ahí. En ese Ah. caso, ya, entonces el banco paga la DAN, pero ellos no aceptan un embarque sin seguro, porque creo que ellos, por ley, creo que tienen una cláusula, no sé, en esa parte. Bueno, es que señorita Saavedra, ¿es en condiciones CIF? ¿O usted dice que en todos los No, solo por eso le digo, ellos siempre trabajan en sí, no trabajan en otro Ah, sector. ya. Yo he Muy visto bien. que siempre tienen que traer la carga asegurada. Lo que yo le quiero dar a entender es que, por ejemplo, lo que pasa es que los documentos no me lo pasó el banco, sino me lo pasó el importador, pero venían a nombre del banco. Entonces yo le digo, un favor, pásame el seguro, porque no, mejor dicho, indicaba, entonces ellos querían, el banco creo que pedía toda la información y creo que tenía una cláusula que no la leí muy bien, pero ¿cómo se llama? Le tienes que juntar al banco el seguro, el documento de embarque para que te revise y pueda, porque antes de pagar la DAN, ellos te revisan todos los documentos y donde le tienes que juntar el seguro. Por eso ninguna mercadería que a nombre del banco viene sin seguro. Eso es lo que yo me he percatado, no sé. A ver, pero por ejemplo, señorita, si el importador importa en FOB, allí no hay seguro de por medio. Ni el vendedor ni el comprador están obligados a contratar seguro. En ese caso, si yo le digo a Scotiabank, quiero importar con carta de crédito, pero bajo el término FOB sin seguro, el banco no me acepta seguramente.
Sí, no le va a aceptar porque ellos siempre creo que es con términos SIF. Debe ser, señorita, debe ser Que porque, yo lo llamé al banco, le digo, no, debe tenerte un seguro, me dijo, debe tener un seguro. Así me dijo el banco, debe tener un seguro, no me puede decir, me tienes que juntar el seguro, así me dijo, porque si no, no voy a poder pagar la DAN. pero esa importación venía con seguro, ¿tenía un seguro? Sí, tenía un seguro. Ok. Entonces le digo, un favor, me puede, por eso incluso lo que pasa que estaba entre el banco y el importador, pero el importador me pasó los documentos, entonces me dijo, ajúntame el seguro, porque ahí había unas cláusulas, ¿no? Y aparte la prima donde hacía mención, porque me digo, un favor, ¿ustedes creen que me podrían ajuntar el seguro? No, ¿cómo yo te voy a ajuntar el seguro? El importador te tiene que ajuntar el seguro. Y ese seguro venía de origen. De origen. Claro, por eso. Pero señorita, para que venga de origen es que tiene que haber sido en CIF. En CIF. O sea, seguramente en la práctica, señorita, los bancos para asegurarse de modo, cuando financian, de modo tal que el banco se asegure el cobro de la indemnización. Pues si es CIF, el banco va a aparecer como beneficiario, ¿no? claro, no, incluso me lo recalcó, me dijo el banco, no, una mercadería a nombre del banco no puede salir sin seguro. Así me dijo. Entonces, ok, nomás. Eso es lo Bueno, que me dijo, pero ok. Bueno, Profesor, Profesor, eso es verdad, porque también en la empresa donde yo trabajaba es de una empresa de importación de equipos del extranjero y también todo salía con seguro. La carta de crédito salía con seguro y como la carta de crédito nosotros normalmente la utilizamos en el proceso de importación para garantizar el pago, siempre lo solicitaban con seguro, siempre, siempre. No me aceptan sin seguro nada. Y en cambio la carta de garantía es así, no, normalmente nosotros la utilizamos, pero tan solo para el tema de licitaciones, de contrato con el Estado. bueno. No, no necesariamente nosotros la carta de garantía la hemos utilizado muy poco en comercio internacional. Ok. En cambio, la carta de crédito sí, y la carta fianza también. O sea, la carta fianza la hemos utilizado también en el tema de licitaciones, en comercio De internacional, licitaciones, sí, licitaciones. de licitaciones, la carta de Claro, garantía. Es un porcentaje, pues, un claro, claro. porcentaje de la carta fianza del total del valor de la mercadería. Y también, como usted dice, a su vencimiento se le puede dar pues de 30 a 120 días y con la carta de crédito la empresa le atribuye esta gestión al banco. El banco ya se hace cargo de pagar la mercadería y todo, y siempre y cuando la documentación, como se ha dicho, esté conforme, ¿no? Pasado ese tiempo de la carta de crédito, nosotros tenemos que hacer internamente una gestión para la devolución o la extensión de la carta de crédito, porque se puede extender también Sí, claro. el A través de plazo. una modificación, ¿no? Exactamente. Claro. Claro que el banco cobra pues su comisión, Cobra su comisión. no es gratis, No nada es hay gratis. pierde, no hay pierde. 70, 80 Exactamente. dólares por Pero uno. sí me piden seguros, para Ya, todo ok, piden seguros. perfecto. Muy bien. Gracias, chicas. Gracias por su intervención. Muy bien, excelente. Ya, para acabar, miren. Para acabar, después de presentación de documentos a más tardar, aquí normalmente son 21 días después del embarque. Gasto bancario fuera del Perú. Bueno, yo soy importador y he quedado con mi proveedor que los gastos bancarios fuera del Perú, o sea, los gastos bancarios en el exterior, sean asumidos por él y yo, importador, asumo mis gastos bancarios acá. Entonces aquí voy a anotar gasto bancario fuera del Perú por cuenta de beneficiario. Banco corresponsal sugerido y país. Bueno, normalmente esto lo dice el vendedor. ¿Ya? El vendedor es el que dice, el que indica quién es el banco corresponsal que va a actuar como tal y en qué país está. País del banco corresponsal, código SWIFT, reembolso anual, etcétera. O sea, y acá firma el importador, ¿no? Con este documento, el importador inicia, pues, toda la gestión de la carta de crédito, ¿no? Acá está, ¿no? Acá solicita la emisión de la carta de crédito, el banco aprueba y
esas instrucciones que están en ese documento se la trasladan al banco, el banco embarca, el banco notifica al exportador y como la carta de crédito es irrevocable, la vista y confirmada, pues el banco con esa seguridad embarca, el vendedor embarca y consigue los documentos y así, todo lo que les expliqué. Ahora, miren, a ver. Por ejemplo, ¿dónde está esto? Bueno, es un medio de pago seguro. Sí, ¿por qué es un medio de pago seguro, no? ¿Por qué es un medio de pago seguro la carta de crédito? Pues miren, a ver. El banco corresponsal acá tiene el dinero, tiene la plata que el banco le ha debitado al importador, el importador autorizado que le debiten los 50.000, el banco emisor traslada los 50.000 al corresponsal y el corresponsal, pues, si es que la carta de crédito es confirmada, el banco corresponsal se obliga a pagarle al exportador, siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones, ¿ok? Se obliga a pagarle. Entonces, el banco corresponsal no suelta la plata, no suelta hasta que el vendedor cumpla esas condiciones, entre ellas que le entregue los documentos que acreditan el embarque a nombre del importador. Entonces, para el importador, la carta de crédito es segura por cuanto el banco corresponsal no suelta la plata hasta que el exportador haya embarcado. Listo. Seguridad para el importador. Para el exportador, si bien hay un contrato de compra-venta internacional entre ambas partes, el exportador siempre igual tiene la duda. Pucha, ¿embarco o no embarco? Si no me pagan, ¿cómo hago? Pero en una carta de crédito, este banco de acá, que está en la localidad del exportador, que es su cliente y hay una relación de confianza, pues, pues para el vendedor, el hecho de que su banco, con el que siempre trabaja, le dice, yo te pago, tranquilo, yo te pago el dinero, el importe de la carta de crédito, pero cumplen las condiciones, nada más. Entonces, para el vendedor, eso es 100% seguro. Solo tiene que cumplir las condiciones, cuáles son embarcar y presentar documentos, y contra eso el exportador cobra el importe de la carta de crédito. Entonces, como ven, desde ese punto de vista, este medio de pago es seguro, pues, ¿no? Es seguro, muy seguro. Ahora, a ver, modalidades, a ver. Bueno, ya no existe crédito revocable, ¿ya? Ya no existe crédito revocable. Ahora, todas las cartas de crédito son irrevocables. ¿Por qué ya no existe la carta de crédito revocable? Miren, ¿cómo era cuando existían las cartas de crédito revocables? A ver, supongamos que se ha pactado la venta de café, ¿ya? La venta de café. Quintal de café, $50. $50, perfecto. Es una carta de crédito revocable a la vista y confirmada. Por allá en 2005, 2006, cuando todavía estaba vigente el folleto 500, que sí aceptaba los créditos revocables. Entonces, yendo para allá, miren lo que puede pasar. El importador va a su banco, solicita la carta de crédito revocable. El banco emisor dice, ah, ya, perfecto, listo. Le comunican al otro banco y el otro banco le dice al exportador, tienes $50.000 a tu nombre, es una carta de crédito revocable, yo te pago a la vista, pero cumple con embarcar y tráeme documentos. Ah, ya, perfecto, dice el vendedor. Decía el vendedor. Entonces, ¿pero qué pasaba? En ese interín, el precio del café, el precio del café eh, tendía a bajar. El precio del café bajaba. A nivel internacional, el precio del café caía. Entonces, si el precio del café había caído y estaba cayendo, ¿a cuál de los dos ya no le conviene, pues, realizar esta transacción? ¿A cuál de los dos ya no le conviene? ¿Al vendedor o al comprador? El precio del café está cayendo. Se pactó en la compra-venta $50 el quintal. Se abrió la carta de crédito por $50 el quintal. Pero ahora, después de un mes que ha transcurrido, el precio del café está a 45. ¿A cuál de los dos no le conviene esta transacción? ¿Mm? Dígame, señorita Saavedra, dígame.
no le conviene al importador, porque ¿cómo él va a pagar $50 el quintal al proveedor? O sea, va a pagar $50 para vender en su país a 45. Ese no es negocio, ¿no? En ninguna parte es negocio eso. No le conviene al importador. Entonces el importador dice, normal, porque es una carta de crédito revocable, la puedo anular, la puedo cancelar, la puedo modificar sin tener la conformidad del vendedor. Entonces, siendo así, el importador llama al banco y dice, banco, cancélame eso, por favor, cancélame esa carta de crédito. Oye, pero hay que avisar. No, oye, pero ¿por qué? Es una carta de crédito revocable. Según el artículo tal del folleto 500, no hay necesidad de avisar a nadie. Ya, ok, por mí no hay problema. Otro banco, cancelada, ya cancelada, perfecto. Nadie le avisa al vendedor. Nadie le notifica al vendedor sobre la cancelación del crédito revocable. Él sigue cosechando café, envasando, embalando, embarca, consigue documentos, los entrega al banco y el banco le dice, señor, disculpe, pero hace 15 días esta carta de crédito fue anulada por orden y cuenta de su cliente importador. No, que no puede ser, ¿por qué? No, nadie me avisó. Señor, es una carta de crédito revocable. Usted asumió el riesgo. No, que no, que no, que no, lo voy a demandar. Demande, señor. Entonces, por esa razón, que no brindaba seguridad a vendedor, sobre todo al exportador, se anuló la carta de crédito revocable y ahora todas son irrevocables. Por eso les he mostrado el formatito, dice irrevocable. Entonces, ¿qué significa ahora la carta de crédito irrevocable? Que en principio no se puede revocar. ¿Qué significa? En principio eso, que no se puede revocar, salvo que todas las partes involucradas estén de acuerdo con ese acto de modificación o cancelación, revocación de la carta de crédito. Estamos ahora en 2025 y estamos ahora regulados por el folleto 600, que establece los créditos irrevocables. Y la característica de los créditos irrevocables es que se puede modificar, pero todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, pongámonos en la misma situación del 2005. Café, precio 50, cae el precio del café a 45. Al importador ya no le conviene. Ya no le conviene, porque él estaría pagando $50 para vender en su país a 45. Eso no es negocio. Entonces el importador dice, banquito, banco, por favor, cancela este crédito documentario, ¿ya? Porque no se puede, así no se puede hacer negocio. Señor, de acuerdo al artículo tal del folleto 600, no puedo hacer eso. Tengo que notificar a todos los involucrados. Banco corresponsal, ¿estás de acuerdo? Sí, por mí estoy de acuerdo. Vendedor, el comprador quiere cancelar el crédito o en todo caso modificar el crédito. ¿Usted está de acuerdo? Ajá. Bueno, el vendedor se puede cerrar. ¿Ah? No. Esta es una carta de crédito irrevocable, a la vista y confirmada. Así que me pagan los $50 pactados inicialmente. Sí, pero el comprador dice que quiere modificar a 45, quiere que se baje el precio. No, lo lamento. Al vendedor no le interesa quedar mal con el cliente, quiere maximizar esta oportunidad de ganarse algo más, en fin. ¿Se da cuenta? O sea, el vendedor ahora con la carta de crédito irrevocable tiene la sartén por el mango. Cualquier cambio, modificación, le tienen que avisar. No es como en la carta de crédito revocable. ¿Ok? Entonces, o el vendedor puede decir, bueno, sí, es mi cliente, sí, lo conozco, sí, yo entiendo la situación. Ya, ok, perfecto. Estoy de acuerdo con modificar la carta de crédito de 50, el quintal, a 45. No hay problema. Listo, ya, chévere. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso le da seguridad al exportador. Esa es una carta de crédito irrevocable. Ahora, los irrevocables, los irrevocables pueden ser sin confirmar, como dice Magali. Los irrevocables pueden ser sin confirmar o pueden ser confirmados. Ya, sin confirmar y confirmados. En la carta de crédito sin confirmar, que normalmente no se utiliza porque el exportador quiere confirmada y a la vista para cobrar en su propia localidad. Entonces, en la carta de crédito sin confirmar,
Pues el banco corresponsal es el que notifica del crédito. Exportador, tengo 50.000 dólares. Bueno, exportador, se ha abierto un crédito documentario a tu favor, ¿ah? Se ha abierto un crédito documentario a tu favor, ¿ya? Te notifico del crédito, ¿ah? Estas son las instrucciones, ¿ya? Ya está notificado. Quien te va a pagar va a ser otro banco. Ya se va a designar otro banco el que te va a pagar. O si no, el banco emisor es el que te va a abonar directamente o a través de otro banco. Yo, banco corresponsal, solamente te notifico. Ya. Ese es un crédito documentario sin confirmar. En ese caso, luego que el exportador embarca, presenta los documentos al banco, este actúa como cartero, lo recibe, pero ni siquiera los verifica, ni siquiera revisa su contenido y paga, no, no. El banco es como cartero, recibe y los envía al emisor. Los envía al emisor. Este emisor es el que va a contrastar, va a verificar que el contenido de los documentos concuerde con las instrucciones plasmadas por el importador en este documento. Si todo está bien, si todo está conforme, si los documentos han sido emitidos conforme a las instrucciones, el banco emisor va a pagar. Pero entre que yo presento los documentos, lo envían al otro país, el banco lo revisa, 5 días más, 10 días más, lo revisa y ya puede que de repente haya discrepancias, me lo devuelven. Otros 15 días más, hasta que yo corrija, resuelva todo otra vez. No, no conviene. No conviene. Lo que prefiere el exportador es la carta de crédito confirmada por un banco de su localidad, al cual conoce, en el cual confía, y el banco le asesora. Oye, acá hay un error, anda, corrige, me lo traes mañana, por favor. Y así está asesorando para que los documentos sean presentados limpios, sin discrepancias, y el banco proceda a pagarle al exportador. Esa es la carta de crédito irrevocable. Y en cuanto al pago, ya lo dije, lo que le conviene al exportador es pago a la vista. ¿Qué significa la vista? El exportador, luego de embarcar, presenta los documentos al banco y el banco procede a pagar contra entrega a la vista de los documentos. El exportador presenta los documentos y en no más de 5 días hábiles, siempre y cuando los documentos estén conformes, sin discrepancias, el banco procede a abonar el importe de la carta de crédito. Como ven, es más seguro para el exportador este medio de pago. Ahora, también hay créditos documentarios especiales, ¿ya? Especiales. Por ejemplo, hay un crédito documentario que se llama con cláusula roja, red clause, red clause. What does it mean? ¿Qué significa red clause? Pues bueno, la relación entre vendedor y comprador es muy buena y el comprador quiere el producto del vendedor, quiere, lo necesita. Pero el exportador se ha franqueado y le ha dicho, ¿sabes qué? Mira, ahorita no cuento con disposición de dinero, no cuento con dinero para financiar esta operación. Tranquilo, te voy a abrir una carta de crédito con cláusula roja, ¿ya? Con cláusula roja. Mira, con cláusula roja al 50%. Ah, ¿qué es eso? Mira, tranquilo, mira, ya te van a notificar. Entonces el importador va aquí al banco emisor y llena este formato, como hemos dicho, y por ahí en algún sitio va a poner cláusula roja, ¿no? Otras condiciones por ahí, acá otras instrucciones. Red clause, ahí va a poner red clause 50%, 50%. ¿Qué significa eso? Importador, la carta de crédito es por $50,000, ¿ya? Pero adelántele el pago al exportador al 50%, o sea, adelántele 25,000 contra un simple recibo. Tranquilo, yo lo conozco. Dele nomás los $25,000. El emisor abre la carta de crédito con esa instrucción, se la pasa al corresponsal y el corresponsal le notifica al exportador. Oiga, acérquese, tiene acá $25,000 como adelanto red clause de la carta de crédito emitida por tal empresa a su favor. Ah, ya, perfecto. Entonces le adelantan el pago y con eso el exportador produce, compra insumo, materia prima, produce, pasa en bala, embarca y obtiene documentos. Luego los presenta al banco y con listo, ya está. La otra es green clause, cláusula verde. Bueno, aquí en este PPT no está, creo que sí.
Ah, bueno, sí. Bueno, no, todavía no. Ok. Profesor, la lista, ya van a ser las 10. La lista, uy, ya, la lista. Vamos con la lista. Sí, sí, sí. Ya no quiero que me llamen la atención ahí. Zoom, ¿es, no? Zoom, San Marcos. Ya, a ver. Mm. Siempre pasa así, no sé por qué. Ay, ay, ay. Vamos con, a ver. Aquí tengo una tablet. Una tablet. A ver, vamos. Dios, vale. Dios. Vamos. He interrumpido la conexión. Vamos, profesor. No se quede, no se quede. Sí fue, pero no se puede. Por estar en otra máquina, digamos. Pero si he entrado con esto. Profesor, ¿no sería el usuario al costado de nuevo repetir Universidad Son? ¿Cómo? ¿No sería que ponga su usuario y al costado, no, al costado dice No, no ponga el arroba, no ponga el arroba, solamente hasta La M R. R. Tal vez su clave le está poniendo mal. Despacito, serenito. Ah, Pero todos estamos presentes, profesor. Tan solo falta un alumno. sí, yo veo, pero
Yo pasé el teclado, estoy malito. Ah, ya, no sé, Profe, ya pero después entonces arreglaré. un pantallazo de todos los que estamos acá y Sí, eso sí, después va poniéndole como check. sí, eso voy a hacer, Claro, ya. claro. Ok, Sí, Mejor. ok. profesor. Vamos a intentar. Es hasta las 10:15, ¿no? No. Sí, 10:15. Sí, profesor. Y 10:15, ya. Entonces, a ver. eh, ¿Qué más? Bueno, hay otros créditos, ya, pero aquí lo que quiero decirle es, mm, ya, lo que le conviene al exportador es pago a la vista. Acá está. Carta de crédito a la vista, ¿no? Autoriza al beneficiario el cobro contra entrega de los documentos requeridos por la carta de crédito. O sea, siempre que los documentos entregados por el exportador coincidan con las instrucciones, al exportador le van a pagar. Hay varias formas, a la vista, de pago diferido o de aceptación, es con una letra de cambio, o sea, el exportador, en este caso, el exportador embarca, tiene los documentos, él emite una letra de cambio, ¿ya? Para que sea aceptada por el banco, por el importe de la operación, ¿no? El monto que se ha pactado. Ok. El vendedor entrega los documentos más la letra, ¿ok? Y el banco acepta la letra, comprometiéndose a pagarle a 30, 60 o 90 días, según la letra de cambio, según el vencimiento de la letra y según lo que hayan pactado las partes en el contrato. Ya, perfecto. Entonces, el exportador o espera el vencimiento o simplemente, pues, vende la letra de cambio, ¿no? La transfiere, la negocia con este mismo banco o con cualquier otro. Y así tiene la disposición del efectivo mucho antes del vencimiento. También es una posibilidad que pueden manejar las empresas. La otra es de aceptación, en donde el exportador presenta los documentos y el banco le dice, ok, te pago en 30 días, en 60 días, regrese usted. Ahí sí, el exportador no tiene ninguna otra posibilidad, sino más la de esperar, ¿no? A que vence el plazo, porque el banco le entrega un documento, ¿no? Compromiso de pago, empeño de pago, pero eso no tiene ningún valor, no es un título valor que pueda ser negociado, ¿no? Como sí lo es la carta de crédito de aceptación. De estas tres, la que más le conviene al exportador es la carta de crédito a la vista, ¿no? A la vista. Ahora, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, ¿no? El banco le notifica al exportador, ¿no? Le notifica al exportador. El importador, miren, por ejemplo, un caso, ¿no? Un caso que me comentaron y un poquito extraño, pero según el funcionario del BCP con el cual conversé en alguna oportunidad, me dijo que había ocurrido lo siguiente, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues el importador de Alemania, no, de Estados Unidos, abrió una carta de crédito a favor del exportador peruano. Era el exportador de harina de pescado, ¿ok? El importador, pues, llenó su formulario, como les he mostrado, y en la parte de producto, pues, por error, no se sabe si por error o intencionalmente, puso acá producto harina de pescado, ¿no? Con distintas condiciones técnicas, etcétera. Harina de pescado. Él dijo, bueno, la H en español es muda, así que voy a poner así nomás, sin H. Harina de pescado. Todo lo demás, aparentemente lo hizo bien. Bueno, en la factura también puso factura comercial indicando el producto, harina de pescado, sin H. Y el banco emisor transmitió las instrucciones al corresponsal,
tal como lo había establecido su cliente importador, harina de pescado sin H. El exportador peruano, el banco se dio cuenta del error, pero bueno, así está, viene de origen así. El banco notificó al exportador. El exportador se dio cuenta del error, pero dijo, ah, bueno, después se corrige. Y el exportador, pues, consolidó su harina de pescado y embarcó. Y al recibir el BL, le instruye a la naviera, no, antes de recibir el BL, le instruye a la naviera, corrígeme esto, por favor, tiene que ser harina de pescado con H, emite la invoice, harina de pescado con H, ¿ya? Y presenta los documentos al banco corresponsal. Y el banco corresponsal, en atención al artículo tal del folleto 600, le dice que no le puedo pagar, que hay una discrepancia entre los documentos presentados y las instrucciones que ha dado el importador. Pero, ¿qué discrepancia? ¿Qué discrepancia se debe? Sí, porque de origen, perdón, de destino viene la instrucción de que el BL o la factura y el BL tiene que indicar harina de pescado sin H, tal como está, así ha dado la instrucción. Y usted me está entregando los documentos con H, harina de pescado con H. Por esa razón hay discrepancia y no le puedo pagar. No, que no puede ser. ¿Cómo por una H me van a negar el pago? No. No sé, señor. Hable con su cliente. En todo caso, modifiquemos la carta de crédito. Sí, pero para modificar, necesitamos que la otra parte esté de acuerdo. Entonces, llaman al importador, el importador no contestaba, por más mensajes, llamadas, no contestaba, se hacía el desentendido completamente. Pasaban los días, ya la carga, la nave había zarpado, ya estaba por llegar a destino, ya había llegado a destino y el importador no se comunicaba. No se comunicaba. Y hasta que ya la mercancía iba a caer en abandono, allá en destino, y faltando pocos días para que caiga en abandono, el importador toma contacto con el vendedor y le dice, señor, ¿qué pasó? ¿Qué tanta premura, tanta molestia? Señor, necesito por favor que modifiquemos la carta de crédito, porque el banco se niega a pagarme, dado que supuestamente hay una discrepancia. Los documentos están con H como corresponde, pero usted ha emitido la carta de crédito sin H y por eso el banco se niega a pagarme. Entonces, el importador evalúa, analiza la situación y dice, ok, está bien, modifiquemos la carta de crédito. Voy a dar instrucción a los bancos para que acepten los documentos con H, pero a cambio de que se acepte la modificación de bajar el precio de la harina de pescado, el precio pactado de la harina de pescado, digamos, de 50.000 a 30.000. A 30.000. No, que no es posible. ¿Cómo? El vendedor no lo podía creer que el importador le condicione de esa manera a que le acepten los documentos y cobre, ¿no? Y cobre. O sea, pero en términos, o sea, legales, pues es así, ¿no? O sea, la carta de crédito es irrevocable. Para que proceda cualquier cambio, las partes tienen que estar de acuerdo con la modificación o la revocación, anulación, lo que fuere. En este caso, estoy de acuerdo en tu propuesta de presentar los documentos con H a cambio de que tú aceptes, pues, la rebaja del precio, ¿no? Ya no te voy a pagar 50.000, sino te van a pagar tan solo 30.000, $35.000. El vendedor no tuvo otra opción que la de pagar, la de aceptar esa reducción en el precio y cobrar por lo menos algo para recuperar su inversión. Entonces, la moraleja de todo esto, ¿cuál es? La moraleja es que cuando el banco notifica de una carta de crédito al exportador, el exportador tiene que verificar, tiene que revisar los documentos objeto de la carta de crédito. Porque también hubo otro caso según el cual al vendedor le notificaron, toma, acá está la notificación de los documentos.
tienes que conseguir tales, tales y tales documentos. Y ahí había un documento que decía Certificate of Origin, ¿no? Certificado de origen emitido por cualquier Cámara de Comercio de Lima. Por cualquier Cámara de Comercio de Lima. Así decía. Entonces el exportador no le dio importancia a ese tema. Dijo, factura la emito yo, BL la emito yo, póliza, etcétera, la traigo de la aseguradora. Certificado de origen. Ah, aquí en Gregorio Escobedo, Cámara de Comercio. Chévere, ahí consigo el certificado de origen. Listo, y aceptó su carta de crédito. Procedió a producir, envasar, embalar, embarcó, consiguió los documentos, fue y tramitó su certificado de origen, Cámara de Comercio de Lima. No, ¿cómo era? Sí, Cámara de Comercio de Lima. No, emitido por cualquier Cámara de Comercio, decía. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. ¿O de Lima? Creo de Lima, sí, de Lima. De Lima, Cámara. Ya, bueno, lo cierto es que el exportador presentó los documentos al banco, y el banco, pues revisa los documentos, contrasta los documentos con las instrucciones, y la instrucción decía, por cualquier Cámara, Cámara de Comercio del Perú, por cualquier Cámara de Comercio del Perú. Entonces, cuando le notificaron al vendedor, él dijo, Cámara de Comercio del Perú. Ah, es Cámara de Comercio de Lima. Y él tramitó el certificado de origen de la Cámara de Comercio de Lima y lo presenta al banco, y el banco le dice, señor, hay una discrepancia, porque acá dice que tiene que traerme un certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio del Perú, y usted me está trayendo de la Cámara de Comercio de Lima, por eso es que no le puedo pagar. Entonces el vendedor, pues, hizo todo un escándalo y todo, exigía que le paguen. El banco se negaba a pagar, porque los bancos, pues aquí trabajan en función a las instrucciones, Si al banco le dijeron, paga contra un certificado de origen emitido por ENI, Peruvian Chamber of Commerce, emitido por cualquier Cámara de Comercio peruana, paga contra eso. Solo contra eso. O sea, el principio es literalidad, ¿no? Literalidad. Entonces el banco se negaba a pagar. Él seguramente era consciente de que hubo un error acá. Debía decir Cámara de Comercio de Lima, pero la instrucción decía por cualquier Cámara de Comercio de Perú. Entonces el banco se negaba a pagar. Él sabía que de repente era una leguleyada del importador, algo que el importador había tramado posiblemente, pero no podía hacer nada porque aquí, como les digo, prima el principio de literalidad, ¿no? ¿Cómo le llaman este principio? Bueno, literalidad. El banco actúa en función a las instrucciones. Y entonces el banco se negó a pagar, y el exportador reclamó al importador que acepte los documentos, del certificado de origen de la Cámara de Comercio de Lima. El importador le decía que no, que ese es tu tema, ese es tu problema, yo no sé, ve tú cómo resuelves, hasta que la misma situación que en el caso anterior. El importador aceptó que le paguen al vendedor, aceptó que le reciban el documento de la Cámara de Comercio de Lima, o sea, aceptó la modificación del vendedor a cambio de que el vendedor le acepte la modificación del importador de reducir el precio, el monto de la carta de crédito. Entonces, ¿cuál es acá nuevamente la recomendación? Que cuando le notifican al vendedor sobre la carta de crédito, tiene que estar, pues, tiene que verificar que los documentos que le pidan al vendedor sean documentos, pues, que él pueda conseguir, ¿no? Que él pueda tramitar, que él pueda gestionar. Porque si le ponen trampitas así,
cambian el nombre de la entidad que emite tal o cual documento, pues en el fondo de repente el importador está creando esta figura para que el vendedor caiga y después lo tenga en sus manos, ¿no? Planteándole la reducción del precio. Entonces, estos casos, algunos son así, se han tenido lugar, son los llamados créditos documentarios pantalla. Pantalla, cuando se le notifica al vendedor de ciertos documentos que no los va a poder cumplir, no los va a poder conseguir, solo que por la demo o por la rapidez, por la celeridad, no se percata, no se da cuenta y acepta la carta de crédito. Si al vendedor le notifica de una carta de crédito con un documento medio extraño, con un documento que él no sabe dónde lo va a conseguir, él debe rechazar, ¿no? Rechazar la carta de crédito y pedirle al importador que aclare, que precise cuáles son los documentos que necesita, de modo tal que el vendedor los pueda conseguir en su país y pueda cumplir con la entrega de los documentos tal y como los está solicitando el importador. ¿Ok? Entonces, aquí hay ciertos principios también, ¿no? El banco se rige por el principio de exactitud y literalidad, sigue las instrucciones. Si al banco le dice paga contra tal documento y el vendedor presenta tales documentos, el banco no tiene otra opción que la de pagar. Más aún, los bancos, aquí en la carta de crédito, pues los bancos no son responsables por lo que le pase a las mercancías, no son responsables por la naturaleza, el estado, la cantidad, la calidad de las mercancías que se embarcan. Los bancos no trabajan con mercancías, los bancos trabajan sobre la base de instrucciones y sobre la base de documentos que son solicitados por el importador y que deberán ser presentados por el exportador. En ello radican sus funciones como banco, ¿no? Entonces, esos son los principios que rigen, ¿no? Ahora, respecto al crédito documentario transferible, es lo que les expliqué hace un rato. Pues aquí el vendedor es un broker, es un agente, ¿no? Que ha conseguido un cliente en Alemania que está dispuesto a pagar $100,000 por café bajo tales características. Él ya le ha dicho al proveedor, yo te pago tanto si me consigues ese café. El vendedor se va a Pichanaki, Oxapampa, Satipo, etcétera, y consigue a los productores de café y acuerda con ellos a 90,000, ¿ya? Entonces, ya hizo el trato con estos proveedores de café, productores reales, y ya hizo el trato con el alemán en el exterior. Y con el alemán quedó en una carta de crédito irrevocable a la vista y confirmada por $100,000. El importador, y transferible. El importador abre la carta de crédito con esas características, el banco emisor traslada al banco emisor las instrucciones y el corresponsal le notifica de la carta de crédito por $100,000. El vendedor es el primer beneficiario. Como quiera que la carta de crédito es transferible, el vendedor le da la instrucción al banco corresponsal para que sobre la base de la carta de crédito por $100,000 se emita una nueva carta de crédito por $90,000, donde el vendedor, de acá, va a ser el ordenante, o sea, digamos que el que ordena la carta de crédito, ¿no? Y el beneficiario va a ser la Asociación de Productores de Café. Ellos van a ser los beneficiarios. Entonces, el banco corresponsal le va a decir a los productores de café, señores, yo me hago responsable por el pago a ustedes por los $90,000, pero tienen que entregar el café en tal almacén, ¿ya? Con tales características, con tales certificaciones, etcétera, etcétera. Ahí lo dejan
ahí les van a dar un certificado de depósito, lo que fuere, me lo traen, ¿ya? Me traen esos documentos que acreditan que ya entregaron el café, yo verifico todo bien, listo, le pago a ustedes, productores, sus $90,000. Perfecto. Ahora el café está en el almacén, viene el exportador, el broker, revisa la mercancía, todo conforme, envasa, embala, pone los sacos con su marca como exportador, pone los datos del importador, quién es el importador, pone los datos ahí en los sacos, en todo el embarque y embarca las mercancías. Embarca. Consigue los documentos, los presenta al banco, el banco verifica que los documentos entregados por el exportador coincidan con las instrucciones dadas por la empresa alemana. Si todo está conforme, el exportador recibe el pago correspondiente, que en este caso sería $10,000. La idea es que los productores de café no sepan quién es el importador final, y la idea es que el importador final no sepa quiénes son los productores de café. ¿Me entienden? En el BL va a aparecer como shipper el exportador, va a aparecer como consignatario el banco alemán seguramente, y va a aparecer como notified party el importador. De esa manera el importador no sabe quién es el productor real y el productor real tampoco sabe quién es el importador final de la mercancía. Esa es la carta de crédito transferible, ¿ok? Utilizada en ese tipo de gestiones, ¿ok? ¿Qué más tenemos que saber sobre la carta de crédito? Bueno, profesor, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, pues ya tengo que embarcar, pero me falta todavía, no termino, en 3 días vence el plazo para embarcar y todavía no voy a poder cumplir? Pues tienes que pedirle al comprador una modificación de la carta de crédito, y si él acepta, te va a decir, ok, modifiquemos la carta de crédito, pero el cobro de esa comisión del banco lo asumes tú, porque tú estás, con tu retraso, está generándose ese sobrecargo, no esa comisión adicional que no estaba previsto, ¿ok? Entonces, las partes van a estar de acuerdo para hacer la modificación de la carta de crédito, ¿no? O si no, puede darse el caso de que se embarcó la mercancía, no se había puesto el límite para la fecha de embarque y el exportador procede a embarcar pues faltando 3 días, ¿no? 3 días, 2 días. Resulta que no consiguió flete, no consiguió espacio en ninguna nave y por eso el embarque se retrasó y entonces embarcó faltando 2 días para que venza el plazo de vigencia de la carta de crédito. ¿Qué tiene que hacer el exportador? Comprador, por favor, ya saben los problemas que han habido. En 2 días no voy a poder conseguir los documentos porque la naviera se demora, el certificado orgánico, el certificado HACCP me lo entregan después. Por favor, solicito la ampliación del plazo de vigencia de la carta de crédito. Si el importador tiene la disposición, necesita el producto, quiere su producto, él va a decir, ok, conforme, no hay problema, voy a dar instrucción al banco para que se amplíe el plazo de entrega de los documentos, ¿no? El plazo de entrega de los documentos. Puede darse así, ¿no? Entonces, pero ya sabes, tú te haces cargo de la comisión correspondiente, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, ambas partes no pierdan, ¿no? Ganen ambas partes, es una relación ganar-ganar. Este medio de pago es seguro, por todas las razones que les he explicado, es el medio de pago más seguro que hay, salvo estas trampitas que ya les he explicado, ¿no? Salvo que el exportador, pues le digan, tiene que presentar tales y tales documentos, presenta tales y tales documentos, ¿ya? Factura BL, póliza, etcétera, y el exportador realmente no existe. El exportador, nada, es todo un fraude. No, esto ya es un delito, es una falsificación, todo está tramado. Y el exportador se va a Zángaro Street
y ahí hace su invoice, hace su BL, su póliza de seguro, todo conforme, tal como las instrucciones. Los presenta al banco y el banco, ya saben que el banco no tiene nada que ver con mercancías, el banco no está en el puerto, el banco verifica que son los documentos, pues, aparentemente correctos. Y es que en el folleto 600, no recuerdo el artículo, pero ahí se dice que los bancos tienen que revisar con, ¿cómo le llaman ahí? Con la, con, digamos, tienen que presumir que los documentos son válidos, ¿no? Para lo cual tendrá que hacer la verificación, digamos, una verificación mínima, ¿no? El banco no tiene que llamar a la naviera, oye, ¿este BL lo has emitido tú? No tiene que llamar a la aseguradora, oye, ¿esta póliza la ha emitido usted, Interseguro? No, no tiene que hacer eso, eso no es trabajo del banco, ¿no? El banco tiene que demostrar que ha habido una verificación mínima acorde a los documentos. Entonces, cuando le presentan al banco los documentos y al final al final el banco paga, pero el vendedor no ha embarcado nada, no ha embarcado absolutamente nada. Entonces, en principio, el banco se escudaría, argumentaría lo que señala el folleto 600 en el sentido de que yo verifiqué los documentos y eran aparentemente conformes a la práctica de los BL, de las pólizas, así que en base a eso y en base al principio de estricto cumplimiento y literalidad, y en base al principio de concordancia, yo procedí a pagar. Y ahí se va a generar todo un problema, ¿no? Todo un problema. El importador va a reclamar cómo usted ha pagado el importe de la carta de crédito cuando el vendedor no embarcó nada. ¿Qué le va a decir el banco? Ese no es mi trabajo, ¿no? Ese no es mi trabajo. Jóvenes, preguntas, por favor. Nos quedan 7 minutos y quiero chequear No, si se puede no, abrir. profesor, quería preguntarle, ¿cuál es la ganancia del banco aquí? ¿Ellos trabajan bajo una comisión, se quedan con un porcentaje de la carta de Sí. crédito? Bueno, a ver, este medio de pago es seguro y como es seguro, cobran, pues, ¿no? Los bancos cobran por su comisión. A ver, por apertura de carta de crédito, como 70, 80 dólares. Por notificar, señorita, o sea, por hacer ese SWIFT, ese documento que he mostrado, ese SWIFT, y enviar la instrucción, 70, 80 dólares. Ahora le toca al otro banco. Exportador, por notificarte, 70, 80 dólares. Modificación, tantos dólares, ¿no? Y así, o sea, al final te sale como 300, 400, 500 dólares el uso de esta carta de crédito, ¿no? Entonces, esos 400, 500 dólares, depende del monto también, ¿no? Esos 400, 500 dólares versus lo que vale una transferencia bancaria, que son 40, 50, 70 dólares, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de usar los créditos documentarios? Cobras. Sí o sí cobras siempre que sea una carta de crédito irrevocable a la vista, confirmada, y mejor aún si es Red Close o Green Close, excelente. En cambio, la transferencia bancaria que te cuesta 30, 40, 50 dólares, ¿qué tal si pactas una transferencia bancaria anterior al embarque? Anterior al embarque. O sea, yo como importador pago primero para que el vendedor después me embarque. ¿Y qué pasa si pago y después él desaparece? Mis 10,000, 12,000, 15,000 dólares al agua. Y después me pongo a pensar, pucha, pero ahora para reclamar, tengo que viajar, ¿cuánto vale el pasaje y de vuelta? 1,500, y como tengo que hacerlo mañana pasado son 2,000 dólares, y después hospedaje, viáticos, al final, o sea, para cobrar una deuda de 10,000, tengo que gastar 5,000. Ni modo, ya, derecho de piso. Derecho de piso. Jóvenes, mañana continuamos. A ver, déjenme, probar, nuevamente. A ver, vamos a ver esta tableta. Un ratito, por favor. Un ratito. Bueno. A ver, vamos a iniciar sesión, a ver. Ya, pues, si no, se va a amargar el profesor Chiscul.
Doctor, yo le dije. Ya, pero los que no están conectados con estos temas, ¿han entendido o no? Por favor, eso me interesa saber. ¿Está claro? Jóvenes. Está muy denso, profesor, la última parte, pero sí se ha entendido. Sí. Pero todo eso está en la Biblia. En la Biblia está todo bien explicadito. A ver, ahí está bien mi usuario. Profesor, y para que el banco, ¿quién decide qué banco se va a utilizar? ¿El mismo importador y el exportador? O sea, por ejemplo, el exportador, usted mencionó el ejemplo del banco alemán, pero el importador en este caso dice con qué banco va a trabajar, o el exportador también le dice cuál es porque yo sé que hay algunos bancos que tienen algunas alianzas comerciales, ¿no? Muy Entonces, bien, también el señorita. banco exportador le puede decir, no, yo quiero que trabajes con este banco en tu país. Sí. Mire, muy bien, gracias. El vendedor, cuando envía su quotation, ahí pone, ¿no? Medio de pago, carta de crédito irrevocable a la vista y confirmada. Confirmada. Y pone, confirmada por el BBVA San Isidro, pone la dirección y todo. O sea, allí el vendedor le está diciendo al comprador, si hacemos contrato, la carta de crédito tiene que ser confirmada por este banco. Ok. Y a veces, señorita, a veces el exportador pone, y la carta de crédito tiene que ser aperturada. Bueno, el verbo aperturar no sé si existe o no, pero tiene que ser emitida por tal banco en tu ciudad, tal banco en tu país. O sea, ¿qué le está diciendo el vendedor al comprador? Por favor, no abras la carta de crédito con bancos pichiruchis, con bancos que no pasa nada, bancos informales. Trabájame la carta de crédito con un banco de primera línea. Entonces, si el contrato se ha pactado en estos términos, el importador tiene que ir a ese banco que va a actuar como emisor y solo con ese banco. De modo tal que ese banco emisor se contacte con el banco corresponsal señalado por el exportador y eso le va a generar más confianza al exportador. Ahora, de repente el exportador dice, carta de crédito irrevocable en la vista y confirmada, nada más. No ha puesto quién va a ser el corresponsal. Entonces, no ha puesto quién va a ser el corresponsal, menos ha puesto quién va a ser el banco emisor. En ese caso, el importador va al banco de su preferencia, al banco con el cual trabaja. Y este banco dice, bueno, allá tengo tal corresponsal, voy a trabajar con ese banco. Entonces, el banco emisor se contacta con su corresponsal. Y este corresponsal en el país del vendedor, si es confirmada, le va a confirmar la carta de crédito al exportador. Cuando digo le va a confirmar, significa yo, banco, me comprometo a pagarte. Así es. ¿Sí? Gracias, profesor. Ok. Pucha, pero acá tengo, miren, están viendo, ¿no? Cómo yo ingresé con mi contraseña normal. Acá está, mira, está en la prueba. Yo ingreso, están viendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que usted está mostrando ahorita es otro portal. El del Zoom es diferente. Sí, pues es diferente, pero ya, bueno, ya. Bueno, jóvenes, no recibió usted ningún correo, ¿no? De la dirección o de la coordinación respecto a la clase mañana. No. No. Bueno, mañana voy a insistir, voy a preguntar al doctor Chiscul a ver qué es lo que me dice. ¿Ya? Entonces yo le estoy informando, señorita Milagros, ¿ok? Si fuera así, bien, nos vemos a las 6 de la tarde, ¿ok? Profesor, en el WhatsApp han hecho una lista de todos los asistentes a su clase el día de hoy, a ver si se lo comparten. Por favor, páseme, señorita. Muchas gracias. Ok, jóvenes, gracias. La delegada que le pase. Gracias. Hasta luego. Gracias, estamos en contacto, ¿no? Hasta luego. Gracias, buenas noches.